El maximato, la superorden del poder. Así es como le quiero llamar a este periodo de la historia, a la nueva jungla, como se quedó en el video pasado. ¿Qué demonios es el maximato? El maximato yo creo que es una consecuencia de todo el revoltijo que hubo durante la revolución. Es una consecuencia social, moral, ética, económica. Una consecuencia en la cual nos damos cuenta que al final de cuentas en esta sociedad siempre al final va a estar, no se va a terminar, no se va a terminar ahí la historia o el suceso, que simplemente tú eres un personaje dentro de la historia, pero que no depende de ti todo, ¿no? O sea, Porfirio Díaz ya no ni siquiera aparecía en el mapa, ¿no? O sea, Cárdenas y Díaz era así como, pues quién sabe, ¿no? Nunca lo traté, ¿no? Pero seguía habiendo desigualdad, seguía habiendo corrupción, seguía habiendo muertes. Entonces la finalidad de la revolución no se daba. Y cuando Álvaro Obregón derroca a Venustiano Carranza, se queda con la presidencia. Otra vez la traición, hermano, ¿sí? Pero este personaje comienza a entender que México necesita reconstruirse y que no solamente hay que estar peleándose por el poder. Comienza a ver una oportunidad en el petróleo y en la educación, y es un fiel creyente de que la educación tiene que ser la base, porque en este país no teníamos nada, ni por dónde verle, ¿no? Invertir en la educación para que, aunque sea, salga gente que sepa hacer algo, ¿no? Y invertir en el petróleo. En ese momento, pues México seguimos teniendo petróleo, entonces pues ahí nos vamos a enfocar. Álvaro Obregón lo tenemos a una izquierda, Plutarco Elías lo tenemos a otra izquierda. ¿Quién demonios es Plutarco Elías? Ahorita vemos quién demonios es Plutarco Elías, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que también estos dos eran amigos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y las traiciones no paran. Misteriosamente, Álvaro Obregón muere en otras elecciones, y Calles ya estaba haciendo trabajo político en ese entonces. Y misteriosamente Calles también asume esa presidencia. ¿Y quién demonios es Plutarco Elías Calles? Bueno, pues Plutarco Elías Calles era amigo de Álvaro Obregón y era también un luchador revolucionario, y él es el maximato. El maximato, ¿qué demonios entonces es el maximato? El maximato lo vamos a resumir con con 4 puntos. El maximato está enfocado en crecimiento de la educación, en un plan extranjero en el cual existiera ese intercambio económico con el extranjero, con una reconstrucción. Sí, tenía ganas de reconstruir el país, Plutarco Elías Calles. Y también tenía la idea de que la iglesia no tenía que existir jamás, ¿no? Y aquí es donde se desvanece otro punto: las muertes, más muertes. Las primeras acciones que tuvo Plutarco Elías Calles, el maximato, es ese periodo en la historia en el cual se rige por el personaje Plutarco Elías Calles, y donde todo el poder le pertenece a él. Ahorita con lo siguiente que vamos a ver se va a quedar más claro, pero lo que quiero que entiendan que este personaje sí comenzó a tener una reconstrucción en el país, sí fomentó educación, sí fomentó economía, sí hubo un cambio, sí no bajaron las muertes, pero los intereses de muertes eran otros, ¿no? Se le ocurrió tener una invención de una nueva moneda, porque teníamos aquí en México un chorro de billetes, ¿no? Que los de Venustiano Carranza, que los de Álvaro Obregón, que los de
Huerta, que era un desastre, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el Banco de México y hay que inventar una moneda nueva. La educación, él tenía toda la idea de que la educación era el primer movimiento de reconstrucción que tenía que haber en el país. La reconstrucción de carreteras, como les digo, esta sociedad extranjera, y seguir invirtiendo en las fábricas. Seguía respetando la reforma agraria, seguía teniendo respeto por las personas que eran campesinos, agricultores, mineros, sí, hubo todo eso, pero tenía una fascinación por que la iglesia no formara parte de este orden político. Y si bien hubo todos esos avances, era una persona corrupta, era una persona que al final de cuentas lo movía el dinero. Y si bien hizo o tomó en cuenta diferentes cosas, este personaje es un claro ejemplo de cómo el poder te puede empezar a convertir en un personaje ambicioso y un personaje que pierde incluso la ética de un presidente, ¿no? Comienza a tener una corrupción, la ganancia de la reconstrucción se los quedaban solamente a algunos, y es como si regresábamos al porfiriato, ¿no? Al porfiriato, donde solamente les tapaban la boca a los campesinos y a algunos mineros, ¿no? Y solamente la ganancia se quedaba en algunos y la corrupción era fatal, y los que iban a construir una carretera tenían que entrarle con un moche con el jefe máximo. Y de aquí viene esta cuestión del maximato. Plutarco Elías Calles se hacía llamar el jefe máximo. Como les digo, estaba en contra de la iglesia y sucede otra época, otro suceso histórico bastante cruel, bastante violento, que es la Guerra Cristera. Calles estaba en contra de la iglesia y reprimía cualquier actividad cristiana en el país, a muerte. A muerte. Mató a muchísimos padres, muchísimas monjas, solamente por el hecho de que estaba en contra de la iglesia. Hubo gente que se hizo llamar los cristeros, y estos cristeros peleaban por su derecho a tener fe en una iglesia cristiana, ¿no? Muertes. La represión y la corrupción se hizo más visible durante el maximato. Y es como les digo, como si volteáramos otra vez a ver al porfiriato. No entiendo cómo es esto tan cíclico, cómo México cae en las mismas cuestiones, ¿no? Y la corrupción no es tema de hace 3 años, no es tema de hace 10, es tema de hace 50, 60, 70 años. La corrupción forma parte de la cultura mexicana. Y el jefe máximo, otra vez, como Santana, Su Alteza Serenísima, volvemos a ver por qué el jefe máximo. Y aquí va a quedar clarísimo, chicos. Llega un momento en el que el jefe máximo tampoco ya no se puede reelegir, se va a ver mal. Entonces se le ocurre que va a poner a un presidente y él va a estar moviendo los hilos desde atrás. Otra vez, como si de Santana se tratara, como si de Porfirio Díaz se tratara. Vamos a poner Emilio Portes Gil. Va a ser mi títere 1. Y todas las cosas, sí, sigue habiendo muerte, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo educación, sí, sigue habiendo educación, pero mucha desigualdad. Al final de cuentas, mucha desigualdad. Acaba el sexenio y me traen a Pascual Ortiz Rubio. Este es el único personaje que llega un momento en el que dice: oye, ya espérate, ya no voy a aguantar que me estés manguneando. Y se pone en contra de Calles, no le dure tanto el chiste y me lo retachan, ¿no? Siempre fue tomado como un tonto Pascual Ortiz Rubio. Pobre señor, siempre pues le fue mal, ¿no? Tuvo una figura mal. Y al final tuvo otro personaje, que es Abelardo Rodríguez. Todos estos fueron presidentes, pero el jefe máximo seguía siendo
Plutarco Elías Calles. Por ahí viene un dicho en el cual dicen, el presidente vive en esa casa, pero el que manda vive enfrente, ¿no? Y justo eso pasaba. Y todo se le preguntaba a Plutarco Elías Calles, ¿a qué le remonta esto? A esto. El PNR. A Plutarco Elías Calles se le ocurrió tener un partido político, el primer partido político de México. El primer partido político donde iban haciendo carrera las personas que se iban a postular para la presidencia siguiente. Y ahí metió a Pascual Ortiz Rubio, a Emilio Portes Gil y a Abelardo Rodríguez. Partido Nacional Revolucionario. Chicos, esto es el ancestro del PRI. Incluso el logo del PNR es verde, blanco y rojo. ¿A dónde quiero llegar con esto? El maximato es ese periodo ancestral del PRI, ya cargado de corrupción, cargado de el manejo del poder, cargado de antidemocracia, cargado de figuras falsas. Y eso es una consecuencia de la revolución. Y el PRI no se inventó ayer, y el PRI sigue siendo ese partido político que tiene sangre en las manos, ¿no? Que creen que Plutarco Elías Calles tenía otro amigo que se llama Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas es la luz en el túnel, el Tata Lázaro, mejor llamado por el pueblo. Y Lázaro Cárdenas Plutarco Elías Calles buscaba que Lázaro fuera su cuarto títere, pero Lázaro Cárdenas no se dejó. Tenía otros propósitos, y aquí es donde comienza el cardenismo. El maximato es sencillo. Exacto, existen muchas cosas que pasaron, pero lo que me interesa es que te quedes con esto esencial: que Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, como se hacía llamar, es el que controlaba todas las decisiones que se hacían en el país. Es el que comienza con el Partido Nacional Revolucionario, el ancestro del PRI, y es el que comienza a tener y a desarrollar y a hacer más grande la cultura de la corrupción, la cultura de la inequidad y de la antidemocracia. La siguiente clase vamos a hablar del Tata y cómo también hemos tenido personajes buenos en nuestra historia.